Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer que nos acompañen en estos webinars de los viernes en Revitaliza. Estamos muy emocionados de compartir todas, pues, las cosas que estamos haciendo, que hemos hecho durante años, y pues es muy importante para nosotros, que les transmitamos la importancia de, la certificación LEED, sobre todo de los beneficios que brinda ante el COVID-19. Y pues sin más preámbulos, voy a empezar. Como ya les decían, yo soy Heidi Valdés y lo que vamos a ver el día de hoy son los antecedentes de las pandemias, los lineamientos de regreso seguro a las obras, la edificación sustentable y las ventajas de los edificios certificados LEED ante el COVID-19. Les quiero platicar, no puedo dejar de mencionar los antecedentes de las pandemias, porque las pandemias han coexistido con la humanidad desde hace siglos. Y los que no pueden recordar su historia están condenados a repetirla. Esto quiere decir que las experiencias que hemos tenido con pandemias del pasado, pues nos han dejado enseñanzas de generación en generación y hemos podido aprender poco a poco a lo largo de la historia de esas enseñanzas. Y pues les paso una línea del tiempo súper rápida, donde empezamos obviamente con las pandemias de después de Cristo, porque obviamente la historia de la humanidad es muchísimo más extensa. Sin embargo, las más relevantes y las que han tenido un mayor número de víctimas, de muertes, han sido las que pasaron durante la Edad Media, como la muerte negra, que era la conocida peste bubónica, después el brote de viruela, que actualmente pues todavía hay algunos casos por ahí. Sin embargo, fue una de las más fuertes en aquel entonces, en los 1500, con 56 millones de muertes. Posteriormente la peste bubónica, la peste italiana, pasando también por la gran plaga de Londres, otra peste bubónica. Ya en el siglo XIX, la cólera, que también hizo estragos de manera importante en Europa. También la tercera plaga de la peste bubónica, que es una de las principales pandemias que no se han podido erradicar en su totalidad. Sin embargo, pues ya hay otras nuevas que le están pues ganando. Y una de las más importantes del siglo XIX fue la gripe española, que fue una de las más fuertes ya en este siglo XX, que fue de 4 millones de muertes aproximadamente, y pues se devastó toda la parte de Europa. Hay mitos de dónde proviene. Sin embargo, esta gripe tuvo una duración como de 3 años y mágicamente se desapareció. Entonces, pues obviamente en este mundo de la microbiología, pues los procesos son inesperados, no sabemos cuánto va a durar. Sin embargo, otra de las grandes pandemias que hasta el día de hoy no se logra erradicar es la del SIDA. No puedo dejar de mencionar la del SARS, que fue muy importante en Asia, y sobre todo la que nos impactó en México en el 2009, que a lo mejor muchos de ustedes se acordarán, fue la gripe porcina. Eh, la enfermedad del COVID es un reto que estamos enfrentando a partir de finales del año pasado, y sin embargo ahorita estamos en un proceso evolutivo del virus, porque todavía no sabemos en qué estriba, cómo se trata, cómo lo vamos a superar. Sin embargo, al estar en este siglo, teniendo estas mismas preocupaciones de las que tenían las sociedades del pasado, pues ahorita tenemos muchas ganancias por todas esas experiencias pues ya adquiridas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones higiénico-sanitarias que fueron las consecuencias de los brotes de las pandemias en Europa? Principalmente que habían precarias condiciones de vida, había una insuficiente red de alcantarillado, las calles estaban completamente sucias y así también las viviendas, había una contaminación brutal del agua potable, había también contaminación ambiental, una escasa higiene personal, una
población en las ciudades, una escasa y deficiente limpieza pública y una falta de información sobre la existencia de microbios. Esto pasaba generalmente en todas las ciudades importantes de Europa, sobre todo porque fueron las que más empezaron a poblar y pues no es secreto de que las ciudades como Londres, Roma, París, pues a pesar de tener estos grandes palacios y grandes pues edificios y demás, pues las calles eran completamente sucias y había pues esta como naturalidad de vivir con tanta suciedad y a pesar de que habían espacios sumamente lindos, pues eran sumamente contaminados. Entonces, a través de todas estas pandemias hemos logrado tener también mejoras higiénico-sanitarias que fueron derivadas de esas pandemias. ¿Y cuáles fueron estas? Son las investigaciones microbiológicas. Empezó a involucrarse la ciencia y empezaron a investigar de manera ya formal y científica por qué pasaban todas estas pandemias. Entonces viene la mejora en las redes de alcantarillado, vienen reformas sanitarias, vienen mejora en el sistema de saneamiento, vienen mejoras del espacio público a través de parques, que casualmente en estas ciudades tan contaminadas, ruidosas y sin un sistema de drenaje, fueron donde se empezaron a implementar los parques como lo que llamaban en aquel entonces criterios higienistas que ayudaban a la salud física y a la salud mental. También uno de los aspectos importantes es la mejora en la calidad del aire interior y una mayor higiene privada y pública. Tampoco puedo dejar de mencionar a Florence Nightingale, que fue esta enfermera de mediados del siglo XIX, que empezó a darse cuenta que en los hospitales, cuando ella participó en la guerra de Crimea, los enfermos empezaban a mejorarse cuando todas las instalaciones del hospital empezaban a ser limpiadas simplemente. Sin embargo, se empezaron a dar cuenta que la mejora no era tan sustancial, ya que el hospital estaba sobre una cloaca. Entonces, cuando descubrieron eso, empezaron a hacer todas estas mejoras y obviamente la tasa de mortalidad empezó a disminuir y ella empezó a hacer a través de su informe de notas de una enfermera, pues todas estas descubrimientos que había hecho a lo largo de su experiencia atendiendo a estos enfermos y a partir de entonces empezaron a implementarse ya como que a nivel de hospitales en toda Europa. A partir de mayo de este año, en México, en el gobierno federal, pues empezó a implementar los lineamientos de regreso seguro derivados de la pandemia, sobre todo para los espacios laborales. Entonces, hicieron este documento que se llama Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral. Obviamente, todos estos procedimientos estaban respaldados sobre todo por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y aquí se establecían pues ciertas medidas que debían ser necesarias para que los lugares de trabajo pudieran ser entornos seguros y sobre todo nuestra industria, que es la industria de la construcción, también tenía que cumplir con ciertos pasos para que se les pudiera permitir abrir las obras. Dentro de los principios rectores destacan lo que hemos podido resumir, que a pesar de todos estos debates entre la construcción tradicional y la construcción de edificación sustentable, pues empezaban como a alinearse, ¿no? Empezaron a privilegiar la salud y la vida, hicieron una promoción de la salud, básicamente a través del lavado de las manos con agua y jabón, limpiar y desinfectar superficies, informar y capacitar a la gente. También había una revisión de la calidad interior, que eso es como inédito porque empezaron a darse cuenta de lo importante que era tener una ventilación adecuada. También deberían haber una revisión de los sistemas de extracción, o sea, el funcionamiento adecuado y el cambio de filtros en los equipos mecánicos, o sea, en el aire acondicionado, la gestión de los residuos,
y los programas de salud física y mental, aparte de todas las medidas que ya conocemos, que es la sana distancia, el uso del tapabocas, de las caretas y demás. Estos lineamientos de regreso seguro tenían como principal o tienen como principal prevalencia la salud de los espacios de trabajo. Esto empezó a hacer mejoras sustanciales en todos los espacios con la intención de que la higiene y la salud mejorara tanto la salud física y mental de las personas que iban a ocupar esos espacios, pero no solamente en los espacios de trabajo, sino en nuestras casas, porque el famoso home office también se volvió un reto porque empezamos a darnos cuenta de que nuestros espacios, todas las casas, departamentos y demás, pues no contaban con las medidas adecuadas para tener un trabajo adecuado, ¿no? No teníamos iluminación adecuada o ventilación adecuada o a lo mejor el espacio era demasiado pequeño o estaba demasiado atiborrado, ¿no? Entonces, la historia nos dio la pauta para empezar a mejorar estos espacios y empezar a tener esta prevención de los contagios y al mismo tiempo mejorar de manera importante la calidad de vida dentro de los edificios. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta que los humanos pasamos en promedio el 90% del tiempo en espacios interiores. Este es un dato perturbador porque la verdad es que nos la pasamos de la casa a la oficina o de la oficina a juntas y de juntas a, a otra vez a la oficina. Entonces es muy importante que tomemos este dato pues de manera categórica para que consideremos cuál es la calidad de vida de nuestros espacios. Entonces, es muy importante que les platique qué es LEED. Leadership es esta certificación americana que está regida por el Consejo de Edificación Verde de Estados Unidos, el US Green Building Council, y su acrónimo significa Leadership in Energy and Environmental Design o Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental. Dentro de todos los estudios que se han hecho dentro del LEED, se han sacado estos datos donde el impacto de los edificios comunes y corrientes en el medio ambiente tienen estos porcentajes, que es el 14% del consumo de agua, el 30% de la generación de basura, el 40% del uso de materiales vírgenes, el 38% de emisiones de CO2, el 24 al 50% de uso de energía y el 72% del consumo de electricidad. Es importante también mencionar que la industria de la construcción a nivel global es uno de los principales factores económicos y de los que más aportan el Producto Interno Bruto de las economías de los países. Sin embargo, también es una de las industrias más contaminantes porque, como les menciono, aporta el 38% de emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero. Entonces, es un punto en nuestra historia como constructores donde debemos replantearnos de qué manera podemos revertir esto, y LEED es una de las estrategias y de los canales adecuados para poder hacerlo. El impacto de los edificios certificados LEED, a la inversa, ayuda a minorar el 26% de uso de la energía, aumentar el 27% de la satisfacción de los ocupantes, a disminuir el 13% de los costos de mantenimiento y a disminuir el 33% de emisiones de CO2. Entonces, como les comentaba, siendo una de las industrias más contaminantes, que esta certificación ayude, aporte, oriente a los constructores para que se logren estos beneficios, pues es sumamente pues alentador. Los beneficios del LEED
También es el aminoramiento del uso de la energía en un 24 o un 50%, también las emisiones de CO2 de 33 a 39, el uso de agua en un 40% y la gestión de los residuos en un 70%. Me gusta mucho mencionar los residuos porque generalmente los residuos de la construcción se vuelven como un tema neurálgico en las obras. Actualmente, a través de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, estamos trabajando en la norma 007 de gestión de residuos de la demolición y de la construcción para evitar que estos residuos se vayan directamente a rellenos sanitarios. Un ejemplo que les puedo dar de primera mano es que durante nuestra participación en el aeropuerto de Texcoco, donde estaba el lago, donde todo el mundo pensaba que había este paraíso pristino de vegetación, fauna y demás, pues resulta que cuando empezaron las obras se encontraron que los residuos, tanto de demolición, del el sismo del 85 se fueron a depositar ahí. Entonces, es una práctica muy común en nuestro país y sobre todo en la Ciudad de México porque podemos encontrar que estos residuos los van a tirar a las áreas aledañas como el Ajusco y como cualquier zona que esté como pues desolada, Xochimilco y demás. Entonces, este es como una práctica que tenemos que detener y que tenemos que tomar en cuenta para que evitemos que el suelo se vea contaminado y nos perjudique pues la sustentabilidad para las futuras generaciones. Los beneficios del LEED, me encanta esta slide porque es muy clara. Aumenta la productividad, aumenta la calidad del ambiente interior, aumenta la satisfacción y aumenta la salud. Las categorías de impacto del LEED. También me gusta mencionarlas, aunque bueno, esto lo vemos ya cuando estamos estudiando formalmente el LEED, pero se los comento porque para que se logre un proyecto LEED, estos son como las directrices. Principalmente un proyecto LEED busca reducir la contribución al cambio climático, busca mejorar la salud de cada individuo, protege y restaura los recursos del agua, protege y mejora la biodiversidad y los ecosistemas y promueve materiales sustentables y regenerativos, construye una economía verde y mejora la calidad de vida de las comunidades. Ahora, retomando lo que les estaba platicando desde un principio, del origen de las pandemias y de todas estas consecuencias que se tuvo que incentivaron a que las pandemias fueran todavía más grandes y las mejoras que se tuvieron, pues podemos ver que nos vamos alineando con todas estas mejoras que se buscaban lograr en aquel entonces. Entonces, aquí vemos cómo las mejoras de la salud y del agua y sobre todo la contribución al cambio climático como que se van alineando con esos objetivos que ya venían del pasado. Las ventajas de los edificios certificados LEED ante el COVID-19 básicamente nos ayudan al combate del síndrome del edificio enfermo, nos ayuda a que durante la obra se mitigue la contaminación, nos ayuda a través del comisionamiento, la verificación de las ingenierías para asegurar que nuestros edificios funcionen adecuadamente en el momento en que se vayan a ocupar y durante su vida útil posterior, garantiza la vida útil de un edificio y asegura la calidad de la vida de los ocupantes. El síndrome del edificio enfermo. Este es un síndrome que ha ocurrido de una manera recurrente en la construcción tradicional, ya que generalmente la construcción tradicional no tiene esta forma de trabajar a través de un proceso integrado, donde todos los participantes en una obra empiezan a planear la construcción, el diseño y demás desde etapas tempranas, y entonces a la hora de que empiezan a trabajar de manera aislada, los resultados no pueden ser
tan satisfactorios. Entonces, lo que pasa es que tenemos sistemas de aire acondicionado que pueden estar sobredimensionados, que no funcionan adecuadamente y nos dan estos extremos de calor o frío. Por ejemplo, en Santa Fe podremos estar aquí en la ciudad en un verano de 30 a 33 grados y allá pues tienen sus aires acondicionados en unas temperaturas congelantes. Entonces, lo que hace también este síndrome es que todos los espacios que están cerrados y que no estén bien regulados, pues nos empiezan a tener concentraciones no adecuadas, por ejemplo, de CO2, que es lo clásico que pasa cuando estamos muchas personas en un salón de clases o en las juntas o tenemos una serie de reuniones con muchas personas y nos empiezan a dar síntomas como dolores de cabeza, hay una baja concentración, hay una propagación de enfermedades, hay una irritación de vías respiratorias. El clásico ejemplo es que cuando en las oficinas alguien se enferma de gripa, pues es casi seguro que todos se van a enfermar. Entonces, es uno de los principales objetivos del LEED, es evitar este síndrome del edificio enfermo. Por otro lado, en la obra, que es prácticamente pues mi área donde yo me he desempeñado durante muchos años, donde he tenido la experiencia de estar tanto en obra tradicional desde pues prácticamente que era niña, porque soy hija de constructores, y ya que encontré a LEED, empecé a encontrar que estas inconformidades que yo tenía en una obra tradicional las podía mejorar. ¿Y cómo? Nada más les voy a dar una pequeña pues, resumen de lo que hacemos en una obra LEED, que es a través de los planes de obra LEED, que es el plan de erosión y sedimentación, el plan de gestión de residuos, y el plan de calidad del ambiente interior durante la construcción. ¿De qué va el plan de erosión y sedimentación? Básicamente, para reducir la contaminación procedente de las actividades, debemos implementar este plan tratando de controlar la erosión del suelo, la sedimentación pluvial y el polvo en el aire. Aquí les pongo unas fotografías de las actividades que generalmente se hacen. Obviamente hay muchas más y todas dependerán del proyecto. Sin embargo, va de que debemos estar regando las superficies, las plataformas con agua tratada para evitar que el polvo se levante y pueda dispersarse a áreas aledañas. Debemos cuidar cuando se esté acarreando el material a los camiones, que también el material esté húmedo para que no se hagan estas nubes de polvo. Debemos estar limpiando las áreas aledañas y muchos de los proyectos pues, se quedan como sorprendidos porque generalmente lo que pasa en un proyecto se queda dentro del proyecto y luego no se involucran para nada en lo que está pasando afuera y entonces en un proyecto LEED sí nos preocupamos de que todo esté limpio, de que no transmitamos ningún tipo de contaminante hacia el exterior, incluso protegemos las coladeras y estas prácticas luego son como, pues sorprendentes para los constructores tradicionales porque son cosas que no se hacen en el día a día. También tenemos el lavado de llantas, que puede ir desde métodos muy sofisticados, como el que le estoy mostrando, que es el famoso Moby Dick, o puede ser un simple, una cubeta de agua, una Karcher o una escoba para cepillar las llantas de los camiones o de cualquier vehículo que esté dentro de la obra, para que a la hora que salgan no estén contaminando las avenidas con todos los restos de lodo o de materiales que se pudieron haber adherido a las llantas. Y lo más importante es que las áreas de trabajo siempre tienen que estar limpias. También tenemos el plan de gestión de residuos y este es uno muy importante, ya que dentro de un proyecto LEED los residuos se deben separar, se deben hacer espacios apropiados para que se puedan hacer esta división y pueden ser toda la cantidad de residuos que se puedan, mínimo 5,
y se pueden hacer tan sofisticados como ponerles mantas como en los ejemplos, o pues la imaginación es el límite. Lo importante es hacer esta separación previa a que lleguen a recoger el material y se lo lleven, y nosotros pedimos pues la comprobación de que nos digan hacia dónde se va, quién lo va a recibir y cuál es el destino final. Y por último, dentro de los planes de obra está el plan de gestión de calidad del aire en la construcción, y en este tratamos de promover el bienestar de los trabajadores de la construcción y de los ocupantes del edificio. Una vez que yo estuve en esta transición de la obra tradicional a la obra LEED, me sorprendió muchísimo que hubiera un plan donde se especificara que también deberíamos cuidar a todos aquellos que estamos dentro de la obra, que debemos tener esta precaución de que dentro de la obra también hay contaminantes que nos pueden ser perjudiciales. Entonces, hay muchas estrategias que se pueden implementar. Básicamente, una de ellas, que es que en un proyecto LEED no se puede fumar. Y casualmente cuando estábamos en el proyecto del aeropuerto, Alicia Silva, que es la directora de Revitaliza, cuando estaba dando una plática al grupo aeroportuario y mencionó este tema, bueno, prácticamente casi todos los presentes se echaron a reír, porque dentro de una obra tradicional casi que es común que la gente esté fumando. Sin embargo, para LEED es muy importante que no se fume, porque también es una fuente de contaminación. Bueno, y también hay otras estrategias como la protección de los ductos, porque todos los ductos o la parte de los sistemas mecánicos deben estar protegidos y emplayados, así como los materiales que sean susceptibles a absorber polvo. Los materiales deben entarimarse y deben estar en lugares secos, y obviamente protegerlos de las inclemencias del clima o de la humedad. Los espacios deben ser barridos o limpiados todo el tiempo, pero esparciendo agua para evitar que se levante el polvo, porque he estado en muchos proyectos donde sí me dicen que se están preocupando por la limpieza, pero hacen unas polvaredas impresionantes. Y otro ejemplo es la limpieza de las cámaras plenas, y en este caso las estamos aspirando. ¿Por qué? Porque pues ese es un paso importante para cuando ya se vayan a hacer pues todos los procesos finales para la ocupación. Por otro lado, perdón, se repitió el slide. Me voy a la que sigue. Tenemos uno de las partes también súper importantes del comisionamiento, que es una de las herramientas que LEED toma como apoyo, pues para que se logre todo este esfuerzo conjunto para hacer un edificio sustentable, ¿no? Y este comisionamiento es una metodología planificada integral de aseguramiento de la calidad, en donde vamos a revisar la calidad del ambiente interior, el confort, y vamos a buscar que los ocupantes estén satisfechos y que aumente la productividad. El comisionamiento más la economía. El comisionamiento no es una buena intención, es un proceso estandarizado, y tienen guías. Acuérdense que el LEED es una certificación americana, por lo tanto tenemos estándares y certificaciones que son apoyo también para la misma certificación LEED, donde seguimos los pasos que nos brindan esas guías, como el California Commissioning Guide, donde nos aseguran que las órdenes de cambio se van a reducir en un 85%, va a haber una reducción en número de los requests for information, va a haber una reducción en el costo de construcción de un 4 a un 9%, y un costo de operación de un 8 a un 20% menor. Entonces, obviamente, el comisionamiento agrega valor. Estos son los
pequeños grandes datos que ayudan a que los constructores, a los desarrolladores, se les, pues como prendan las ideas y digan, no, pues esto vale la pena porque va a hacer que nuestra inversión sea rentable y que nuestro retorno a la inversión pues sea muchísimo más rápido y corto. La vida útil del edificio quiere decir que la vamos a mantener gracias a la operación y mantenimiento, porque gracias al comisionamiento vamos a poder tener los manuales de los sistemas que nos van a decir, va a ser como nuestra Biblia para que los edificios puedan seguir operando tal y como fueron diseñados y tal y como se inauguraron, porque muchas veces nos ha pasado que estamos en inauguraciones de presidenciales de hospitales y demás, y el hospital podrá estar muy bonito el primero o segundo año, pero pues un hospital tiene una vida pues, muy larga y desafortunadamente no se les brinda el mantenimiento adecuado y por supuesto que empiezan a deteriorarse, ¿no? También nos va a dar mejor desempeño en la eficiencia energética y también tenemos estas medidas de recertificación para los edificios existentes, donde nos vamos a seguir como asegurando de que el edificio periódicamente se va a seguir evaluando para que conserve esos niveles de estándares del LEED. Ahora, ¿cómo nos brinda una mejora en la calidad de vida? Pues obviamente, y volviendo a las mejoras que nos enseñaron las pandemias, es que debemos tener estos aspectos bien presentes para lograr que la vida en los espacios interiores pues sea la más adecuada a través de la calidad del aire interior, a través de una iluminación adecuada, a través del confort, o sea, que no tengamos ni frío ni calor, que tengamos vistas de calidad, que exista biofilia, que existan áreas verdes. Obviamente, a lo mejor hay muchos edificios que casualmente llegan a estos resultados, sin embargo, a través del LEED ya tenemos como todo esto pues muy delineado y hay ciertos pasos que se deben seguir para lograr este éxito. Bueno, ¿cuáles serían las conclusiones? Básicamente que las estrategias del COVID se resumen a la calidad del aire, a la higiene y a la limpieza, a la sanitización, a la salud física, a la resiliencia mental y a la comunicación y capacitación. Pero entonces, todo esto, lo que LEED hace es apoyar a que la calidad del aire se pueda verificar a través de el comisionamiento, que la higiene y la limpieza se puede incrementar y se pueden usar productos verdes. La sanitización es muy importante para no usar productos tóxicos. La salud física la tomamos en cuenta como cómo tener luz natural, cómo lograr un confort y cómo tener una buena calidad del aire. La resiliencia mental, que es tan importante y decisiva en estos tiempos, se logra a través de vistas de calidad, de áreas verdes, de lugares de descanso, de biofilia. Y la comunicación y la capacitación, que existen encuestas donde se va a hacer una exploración de cómo se sienten los ocupantes. Entonces, ese es un termómetro muy valioso porque vamos a empezar a identificar en qué estamos fallando y en qué podemos mejorar. Actualmente ya tenemos LEED, tiene estas certificaciones aliadas, o como yo le llamo, certificaciones hermanas, donde, por ejemplo, WELL, que se enfoca en mejorar la salud y el bienestar del ser humano. Básicamente, no solamente se fija en todos aspectos de la construcción, sino ya en cómo va a estar conviviendo el ser humano dentro del espacio, o sea, ya se preocupa en la alimentación, en aspectos como del arte, aspectos como en el dormir y demás. Entonces, es una certificación que está creciendo y muchos expertos nos dicen que afortunadamente una de las ventajas que nos trae esta pandemia, una enseñanza más sumada a todas las anteriores que ya mencioné, es que
la calidad de vida de las personas es sumamente importante. Entonces debemos ya enfocarnos no solamente en nuestra salud física, sino en la mental. ¿Y de qué manera podemos hacer eso? A través de esta certificación y a través de las corporaciones para que impulsen a sus empleados a que tengan estas mejoras en sus estándares de vida. Entonces, a la hora de que tienen un edificio con esta certificación, pues obviamente naturalmente se te prende la chispa de que pues quieres mejorar porque pues el edificio está ideado para que tu salud mejore y tu empresa se está preocupando por ti. También tenemos el Well Health and Safety, que es como certificación que surgió con muchas métricas de Well y con este Task Force que se formó en marzo con 600 expertos a nivel mundial, donde se empezaron a hacer como todas estas discusiones para lograr llegar a un consenso de cuáles eran las mejores medidas para el COVID-19. Obviamente priorizando la salud y la seguridad en el mundo post-COVID. Entonces, afortunadamente, Revitaliza tiene todas estas certificaciones y estamos impulsando a que esta pandemia del COVID-19 también aprendamos todas las lecciones que nos está aportando y que podamos hacer estas mejoras a través de la edificación sustentable y sobre todo que tenemos esta gran misión y responsabilidad social de mejorar el planeta, revertir el cambio climático, mejorar la calidad de nuestra salud y de nuestros sistemas de salud a nivel global. Bueno, pues los dejo para una sesión de preguntas y respuestas por si alguien tuviera alguna pregunta, con mucho gusto. Voy a revisar el chat. Ok. Pues en lo que alguien se anima a hacer una pregunta, pues nada más les quiero compartir que existe este estudio de Harvard del 3.5%, donde nos dicen que cualquier movimiento, mientras tenga el 3.5% de incidencia en todas estas inquietudes, pues se puede lograr un cambio. Esto se ha aplicado en muchos esquemas, a lo mejor de manifestaciones y demás, pero si nosotros nos dedicamos a buscar estas mejoras en pro de la sustentabilidad y como un ganar hacia también la salud del ser humano y empezamos a esparcir el mensaje, pues podemos hacer una mejora sustancial en nuestra vida, en la del planeta, en la de todas las comunidades, sobre todo en Latinoamérica. Voy a aprovechar para compartirles nuestros datos de contacto. Nosotros en Revitaliza, pues tenemos no solamente la parte de la consultoría LEED, sino tenemos una amplia gama de abanico de posibilidades de hacer modelado energético, eficiencia energética, auditorías energéticas y sobre todo tenemos también la parte de nuestros cursos. Nuestros cursos son últimamente muy solicitados. Tenemos también un abanico bastante amplio y pues si tienen alguna curiosidad de saber costos y demás, pues pueden contactarnos en el mail y en los teléfonos. Sí, queremos invitarlos mucho a estos últimos cursos que tenemos este año, ya que son los últimos que por ahora tendremos con el 50% de descuento que otorgamos por ser Education Partner y por el apoyo que queremos dar a la educación continua. Entonces, en todas nuestras redes nos pueden encontrar como Revitaliza Consultores. Ahí están los datos de contacto. Y ya este año los últimos 3 que tendremos es un curso introductorio a Well. Sí, ahí están. El curso de modelado energético en edificaciones. Y una última fecha para el LEED B4, que es el curso para, bueno, revisar todos los fundamentos del Green Associate y que puedan presentar su examen. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta que quieran aprovechar a hacer. Si alguien se anima.
creo que no. Pues bueno, entonces los esperamos a nuestro siguiente webinar de Revitaliza tu Vida. Los hacemos los viernes cada 15 días y bueno, ya están todos también suscritos a nuestro newsletter. Por ahí también enviamos mucha información de lo que estamos haciendo, de nuestras siguientes fechas de webinars, de cursos y los esperamos al siguiente webinar. Muchas gracias, Heidi, y gracias a todos por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a todos y les dejo por aquí mis datos. Si tuvieran alguna duda o inquietud, todo el equipo de Revitaliza estamos a su disposición. Tenemos también nuestra página de YouTube donde pueden encontrar nuestros webinars anteriores y es, pues la verdad, una manera muy fácil pues de verlos a nuestros diferentes tiempos, ¿no? Pues les agradezco mucho y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias y bonito día. Gracias, buen día a todos.